la primera parte del laboratorio, estamos viendo el voltaje pull-up, que en teoría solo estamos hablando solo del SM y del switch. Ya, veamos qué es lo que pasa acá. Bueno, cuando vamos a tomar las medidas, vamos a tomar de aquí del puerto de acá abajo, de la resistencia aquí y acá. ¿Qué va a pasar? Cuando vamos a tomar la medida, pongamos que estamos midiendo y nos bota 0. ¿Qué está pasando ahí? El circuito está abierto. Ya. En sí dice el sistema, no hay presión. El sistema dice que no hay presión. Ya. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y si el switch lo encendemos, ya, lo apretamos, ¿no? ¡Plac! Lo encendí. Aquí va a botar 5 voltios, de 0 a 5 voltios. Por eso, cuando está en circuito cerrado, el SM ya detecta, ya hay presión, ya estamos chambeando, dice. Ya, es lo que pasa acá en el circuito. Y en sí, ¿cuál es la función del switch? Como tal vez el switch solo es abrir y cerrar, abrir y cerrar. Solo es eso. Y aquí estamos haciendo una pequeña medición en el laboratorio entre mis compañeros y mi persona. Que como vemos, primero nos bota, bueno, en esta parte fue un poco de error porque mis compañeros agarraron bien, pero en sí, cuando estás cerrado bota 5, no, cuando estás cerrado bota 0 voltios. Y cuando está abierto nos debe botar 5 voltios. Es así de simple. Cerrado, Esta parte de la experiencia 2 estamos viendo qué está pasando con la temperatura y el sensor y qué está pasando con el voltaje. Como vemos acá en la esquina superior está el sensor y acá en la parte central está la resistencia. ¿Y qué está pasando? Bueno, veamos qué está pasando primero con el sensor. El sensor nos está botando con el agua, que el agua está en temperatura ambiente, nos bota 3.88.4. Bueno, 3.88 pongámoslo. ¿Y qué está pasando con el voltaje de la resistencia? Nos bota 1.17. ¿Y qué pasa con estos dos? Está en serie, el circuito está en serie. ¿Y qué son estos dos? Son nuestro voltaje de trabajo, pues no, el voltaje que nos da acá la fuente, que es alrededor de 5. ¿Y está en ese rango? Sí, está en ese rango. Y bueno, en el siguiente paso de la tarea vamos a calentar el agua y vamos a ver qué pasa con el voltaje. En esta parte de la tarea estamos viendo la temperatura inicial en la cual estaba. Y de ahí fuimos tomando la temperatura periódicamente cada 2 minutos, en la cual ya vemos como poco a poco ya va subiendo la temperatura hasta que llegó aquí a 85.9 grados Celsius. Y de ahí pasamos a la siguiente etapa, que es las mediciones. Vamos a ver qué pasó con el voltaje. Aquí vemos qué pasó con el sensor. Ya no está botando como de inicio 3.87-88 voltios. Ahora, mientras aumentó la temperatura, el voltaje disminuyó. Y que ahora nos está botando 1.48. Pero en la resistencia en el voltaje de acá nos bota 3.53 voltios. Y ahorita veremos qué es lo que está pasando acá. Bueno, lo que vemos acá fue que pasó que si nos fijamos bien acá, el SM ha subido del voltaje inicial, subió a 3.53. Y vemos qué pasó acá. Primero vemos que nuestra temperatura inicial fue 19.3 grados Celsius y al final subió a 85.9 grados Celsius. La temperatura subió y el SM también subió el voltaje. Aquí en el inicial nos botaba 1.12 y a la final nos botó 3.53. Pero veamos qué temperatura es. Hay dos tipos de temperatura, es la NTC o PTC. Por lo que vemos acá es que es el NTC. ¿Por qué? La temperatura baja y la resistencia aumenta. Por lo tanto, ley de Ohm, el voltaje aumenta. Como puedes ver acá. ¿Dónde está? Ahí está. Como vemos acá, el voltaje subió. Y en conclusión, la temperatura que sería NTC. Bueno, en este paso de la tarea vemos cómo el profesor nos orienta y nos explica de cómo vamos a hacer las fallas ya en el motor. Bueno, acá vemos cómo estamos realizando todo y estos son los pines que vamos a usar para hacer las fallas, ¿no? A ver,
Ya aquí vemos que mi compañero está midiendo el voltaje de señal, que aquí nos marca que es un rango normal, está en el rango de trabajo, no se le pasa ni está muy bajo, así que vemos que está normal. Ya, y después de esto pasamos a hacer las fallas, que son el FMI 03 y 04. Ya, aquí vemos que están procediendo a hacer las fallas, que en este caso es el FMI 03. En este caso vemos que está haciendo la falla del FMI 03. Nos bota un voltaje por encima de lo normal. Tal como acá podemos apreciar. Ya. A ver, y de ahí pasamos al FMI 04, que es, en otras palabras, corta-tierra, un cortocircuito. Como acá se puede apreciar, ahí estamos empezando a hacer el cortocircuito, que nos bota claramente que es 0.2017 voltios, que es el FMI 04. El voltaje está por debajo de lo normal, como acá podemos ver también en lo que nos muestra el sensor. Y ahí se ve claramente. De ahí, las mediciones que estamos haciendo acá son en el circuito, es decir, en el pasivo, dos cables. Simplemente estamos haciendo las mediciones en el pasivo de dos cables. Ahora pasaremos al activo, que son tres cables. Como acá estamos viendo que ya desconectamos y empezamos a hacer las fallas. Primero conectamos A con B, A con A, B con B y C con C. Ya, para medir las fallas, primero que hacemos, la primera medida es de A con B, que claramente es la alimentación. Y de ahí ya recién vamos haciendo la B con C, que relativamente trabajamos ahí todo lo que son las fallas, o sea, la señal. Bueno, aquí vemos que ya estamos conectando y pasamos a hacer las fallas. Primero mi compañero va a medir la alimentación, que en este caso nos bota de 5 voltios, literalmente va a ser en el voltaje normal de trabajo. De ahí empezamos a hacer las fallas, que en esta ocasión la primera falla es el FMI 03. La primera falla que vamos a hacer es el FMI 03. Ahí estamos viendo que el voltaje es la alimentación de esta medida. Y de ahí empezamos a hacer la falla que es el FMI 03. Como acá vemos también en la esquina superior, nos bota que es la falla FMI 03. ¿Qué está pasando ahí? El voltaje está por encima de lo normal. El circuito está abierto, dice que no hay presión. Y de ahí empezamos a hacer brevemente la falla el FMI 04, que es el corto, en otras palabras, ¿no? Ahí vemos que ya empezamos a hacer la siguiente falla, que es el FMI 04. Y ahí está el corto. Y de ahí empezamos a tomar la medida que saldría el FMI 04, que brevemente aquí se ve ya se nota que es el FMI 04. Y en eso consistió la prueba de laboratorio y los pasos de la tarea. Gracias.